Sí, estoy cuestionándome. Tu No, Luis, decisión. Luis, no. Sí. Eh, los dos. En realidad los dos. Publicamos para el sistema y para el bien común y mío propio. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, somos Luis Tamayo, el profesor Andrés Felipe Riascos, que nos ayudó a escribir este paper también, y yo que me llamo Jorge Pineda, y nosotros escribimos este paper que tiene como título Objetos virtuales de aprendizaje en los programas de inglés en línea, y lo vamos a abordar desde la orientación centrada en el docente y la participación estudiantil. Eso es. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Esto es lo que vamos a hablar en esta presentación. Bueno, nos dieron media hora más. Sí, nos ganamos una rifa. De esto vamos a hablar, ¿listo? Vamos a hablar un No, poquitico del contexto, vamos a hablar de dos conceptos que son necesarios para poder comprender este paper, la metodología, unos findings importantes, vamos a discutirlos un poquito y vamos a hablar un poquitico de las conclusiones, ¿listo? Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto viene de un programa de inglés en línea que nosotros tenemos acá en la universidad. Hemos escuchado en muchos espacios unos comentarios no muy positivos del programa, y eso nos llevó a nosotros explorar qué es lo que pasa ahí. Em, y lo queremos explorar desde dos perspectivas, desde la percepción de utilidad y desde la percepción de facilidad de uso como dos grandes categorías. Ahorita Luis lo va a explorar muchísimo mejor. Este programa de inglés tiene un componente importante que se llama objetos virtuales de aprendizaje. Ese objeto virtual de aprendizaje es el centro de la enseñanza y del aprendizaje en este programa de inglés. Entonces nosotros decidimos explorarlo. Y lo queremos explorar desde el punto de vista de los profesores y desde el punto de vista de los estudiantes, y para eso nosotros decidimos tener estas preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo perciben los estudiantes y los profesores la utilidad de estos objetos virtuales de aprendizaje? ¿Cómo perciben la facilidad de uso? O sea, ellos, los profesores y los estudiantes, ¿qué tan fácil creen que es usar estos objetos virtuales de aprendizaje? ¿Cuál es la calidad técnica que ellos perciben de estos objetos? ¿Y qué tan competentes son los profesores y los estudiantes para usar estos objetos? ¿Qué es un objeto virtual de aprendizaje? Un objeto virtual de aprendizaje, según el Ministerio de Educación, es un recurso digital diseñado para ser usado muchas veces en diferentes contextos educativos. Y estos objetos virtuales tienen unas características, tienen estas características, son reusables, o sea que uno lo puede usar muchísimas veces. Se supone que enganchan a los estudiantes en experiencias de aprendizaje flexibles e interactivas. Están unidos al aprendizaje o a la enseñanza, se pueden poner en diferentes escenarios y están pensados para aumentar los niveles de autonomía en el aprendizaje. Nuestros objetos virtuales de aprendizaje son estos y tienen estas características. Están diseñados para alcanzar el nivel B1 en inglés. Nosotros tenemos en esos cursos 29 objetos. En este estudio exploramos 29 objetos virtuales de aprendizaje. Esos 29 tienen 64 recursos lingüísticos y tiene 179 actividades pedagógicas que corren sobre un estándar tecnológico que se llama SCORM, que es un estándar más o menos útil que le permite a uno empaquetar
diferentes cosas en un solo bloque, ¿cierto? Entonces, en un SCORM uno puede tener audio, video, texto, ejercicios interactivos, todo como un solo paquete. Se puede usar en línea y se puede usar fuera de línea también. Es bastante versátil, es bastante versátil. En este momento, a pesar de que es tan versátil, ya nos estamos moviendo al H5P, que es más fácil técnicamente es más fácil de diseñar. Y los temas que nosotros exploramos en estos objetos virtuales son estos que hay ahí, que los ven ahí, que son bastantes, y hablamos de diferentes cosas. Y se ven así se ve más o menos uno de nuestros objetos virtuales de aprendizaje. Entonces tiene un video, tiene un contexto que le da un poquitico más de información al estudiante, le dice al estudiante cómo navegarlo, tiene una barrita de progreso que es ese 2%, ahí va yo en 2%, y aquí luego le muestra en qué nivel va, y así es, así se ve. Son bastante atractivos, ¿cierto? Se ve bien. No son tan complicados, son muy fáciles de navegar, pero ahorita te muestro los resultados para que mires. Listo, así se ven. Nosotros decidimos usar un modelo que se llama TAM, que es Technology Acceptance Model, que se usa para explorar las actitudes de aceptación sobre un artefacto tecnológico, ¿cierto? Entonces, no sé, Apple inventa un dispositivo nuevo y quiere saber la gente cómo lo percibe, entonces puede usar el TAM para explorar la gente qué tan útil cree que es y qué tan fácil cree que se usa, ¿cierto? Eso es. Y uno ahí encuentra que el usuario efectivamente dice que eso no sirve para nada o sirve para mucho o no o es muy difícil de usar. Entonces yo creo que si usan el TAM, por ejemplo, con Teams, se van a dar cuenta que, que es muy difícil de usar, que es muy difícil de usar. Pero si lo usan pero si lo usan con Zoom, se dan cuenta que es muy fácil de usar, ¿cierto? Que es muy fácil de usar, eso es, para eso está hecho. Y trata de predecir que las intenciones de uso, ¿cierto? Entonces, si hay un alto nivel de utilidad y hay un alto nivel de facilidad de uso, lo más probable es que sigan usando lo que sea, lo que sea, ¿cierto? Y considera estas dos variables que les he venido explorando todo este tiempo, que son utilidad, la percepción de uso y la percepción de facilidad de uso. Gracias, traductores. Entonces, eso era para saber si ustedes estaban conectados con la traducción. Si estaban conectados con la traducción. Estas son las dos grandes variables del modelo. Esto fue un estudio cuantitativo y usamos un enfoque que es Survey Research y usamos el TAM para explorar estas dos cosas. Y este fue nuestro cuestionario. ¿Cierto? Aquí seguís vos, ¿cierto? Y este fue nuestro cuestionario. Pues nuestro cuestionario se dividía en información general, perceived usefulness, facilidad de uso, actitud hacia el uso. Nosotros le agregamos otras categorías: actitud hacia el uso, la calidad técnica y la competencia tecnológica. Participante Luis, ese sí es tuyo. Muy bien. Entonces, como ya les venía diciendo el profesor Jorge, el modelo intenta predecir qué tan cómodos se sienten los usuarios y el modelo intenta predecirlo, usando una tecnología, intenta predecirlo a partir de la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida, es decir, qué tan fácil puede usar, en este caso, estos objetos virtuales de aprendizaje y también qué tan útiles los considero. Pero además de eso, esos otros dos aspectos los incluimos también porque uno de los grandes retos para implementar este programa, o por lo menos esta modalidad del programa institucional de inglés, esta modalidad virtual, era
las literacidades digitales o las competencias digitales de profesores y estudiantes para participar en el programa. Entonces también queríamos ver si esas variables tenían algún tipo de impacto y qué tanto se habían desarrollado esas habilidades digitales por parte de los participantes del estudio. Ya en un momento vamos a ver pues resultados generales. Entonces, en el momento en el que nosotros aplicamos los dos cuestionarios de los que les hablaba el profesor Jorge, todavía no teníamos tan masificada la modalidad virtual del programa como se encuentra en estos momentos. Y en ese momento obtuvimos respuestas válidas de profesores 63 y de estudiantes 290. Seguir. Muy bien. Los profesores que respondieron al cuestionario enviado para profesores tenían 46 años más o menos en promedio, con una experiencia importante, más o menos 20 años de experiencia en el programa. Pero lo que es interesante aquí es que la mayor parte de esa experiencia provenía de educación presencial o tradicional, porque si miramos ya la experiencia enseñando en línea se reduce, es decir, ese grupo de profesores reflejaba allí digamos que una experiencia muy amplia con educación presencial, pero aproximadamente 5 años y medio trabajando con la modalidad del programa virtual, lo cual es pues interesante tenerlo en cuenta para los resultados que hay con el estudio. Y pues de los estudiantes tenemos aquí dos informaciones demográficas clave que nos parecieron interesantes en términos de diseño instruccional y de toma de decisiones. Particularmente una tiene que ver con las edades de los estudiantes, que va en línea con lo que otros estudios, incluso que ustedes han presentado, muestran, digamos que un grupo poblacional concentrado en estudiantes que probablemente tienen, digamos que una relación más cercana con todo el desarrollo de dispositivos tecnológicos, y también nos interesaba muchísimo ver desde dónde accedían los estudiantes a estos objetos virtuales de aprendizaje, porque vale la pena señalar también como información contextual del proyecto que estos objetos virtuales de aprendizaje fueron diseñados para el programa modalidad virtual en los años 2016 y 17 y tuvieron algunas actualizaciones sucesivas en 2017 y 18, pero digamos que se diseñaron en un momento donde cuando los hicimos los estudiantes no tenían tanta disponibilidad de dispositivos como smartphones, entonces digamos que el dispositivo principal para el cual se diseñaron en ese momento eran para dispositivos como computadores de mesa o computadores portátiles, y por tanto había unas características de distribución de espacio, de organización de interfaz, que hoy en día, por ejemplo, hacen que sea un poco difícil acceder a esos objetos virtuales de aprendizaje desde los dispositivos móviles, pero en ese momento no eran tan prevalentes, y la mayor parte del diseño se hizo para dispositivos tradicionales como computadores de mesa y computadores portátiles. Entonces, vamos a presentar aquí unas tablas resumen que ustedes podrán luego mirar con detalle y leer con más propiedad en el paper que publicamos en la revista ICALA, pero aquí hay como un resumen. Entonces, básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla, vamos a presentarles unas tablas donde presentamos los ítems del cuestionario y tenemos la media y las desviaciones estándar para mirar qué tanto esa media se aleja de las respuestas, y tenemos digamos que un promedio general de todo el constructo. Llamamos constructo a cada aspecto evaluado, que ya los habíamos mencionado. En este caso, estamos viendo la tabla que presenta la percepción de utilidad de los profesores de estos objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, algo muy interesante del estudio, pues uno de los hallazgos importantes es que en efecto estos objetos virtuales de aprendizaje son bastante bien recibidos por los profesores. Y en general, sobre todo de la mitad hacia arriba, podemos ver como aspectos de estos objetos virtuales de aprendizaje que son muy bien recibidos por parte de los profesores, como por ejemplo los videos, los insumos. Allí no solo hay videos, sino que también hay audios, lecturas, etcétera. Son muy bien recibidos como insumos que permiten a los profesores llevar a cabo sus procesos de enseñanza en los cursos con mayor facilidad. Otro que los profesores e incluso los estudiantes coinciden es en el desarrollo de las habilidades tecnológicas, y otro de los aspectos muy valorados tiene que ver con los ejercicios interactivos. Estos objetos virtuales de aprendizaje tienen un aspecto particular, y es que permiten realimentación inmediata
los ejercicios que los estudiantes realizan a partir de los insumos que hay allí, les dan realimentación inmediata, entonces los estudiantes pueden ver dónde se equivocaron, pueden repetir el ejercicio tantas veces como deseen, y si finalmente no comprenden, pueden ir a la sesión sincrónica y resolver dudas, pero digamos que hay un gran trabajo que hacen aquí de manera autónoma, y esto le gusta mucho a los profesores. Podemos seguir a la otra. Aquí tenemos entonces un asunto interesante de contrastar, porque si para los profesores la utilidad percibida es bastante alta o un poco más alta en comparación con los estudiantes, para ellos ya la utilidad percibida de los objetos virtuales de aprendizaje es un poco menor. Ya por allá me están diciendo que tenemos 5 minutos. Pasemos a la siguiente. Aquí entonces tenemos en estas dos tablas, si allá teníamos la utilidad percibida, aquí tenemos la facilidad de uso. Entonces hay algo muy interesante, porque incluso si la utilidad percibida por parte de los estudiantes es mucho mejor decir, no encuentran tan útiles los objetos virtuales de aprendizaje, si los encuentran muy fáciles de usar, y tanto aquí profesores como estudiantes coinciden en lo mismo, siendo los profesores quienes los encuentran aún más fáciles de usar. Finalmente, entonces, justamente, si miramos, como nos dice el modelo, que la utilidad percibida y la facilidad de uso predicen de cierto modo la actitud hacia el uso, en efecto aquí pues tenemos más o menos esa correlación, según nos lo dice el modelo, y justamente los profesores tienen una mejor actitud hacia el uso que los estudiantes. Sin embargo, resulta muy interesante ver que aunque la actitud de los estudiantes es muchísimo menor que la de los profesores en correlación con sus respuestas en los dos constructos anteriores, lo que tiene que ver con competencia eh, técnica y con percepción de la calidad, en realidad son bastante altos en ambos. Y noten cómo, siendo los profesores que tienen una percepción de utilidad y facilidad de uso mucho más alta, también tienen una percepción de calidad técnica mucho más alta, seguida por la de los estudiantes. Y finalmente, algo que también es muy interesante, que es otro de los hallazgos que tenemos, y es que todas estas actividades de formación para profesores y estudiantes, que a pesar de que hay estudios que todavía reportan dificultades en ciertas sedes regionales, como por ejemplo el estudio que veíamos en esta mañana de las profes, resulta muy interesante ver si comparamos las competencias técnicas que tenían profes y estudiantes para trabajar en esta modalidad hace 10 años con las competencias que nos están reportando en este estudio. Y básicamente, como lo pueden ver aquí, las habilidades tecnológicas para trabajar en esta modalidad han aumentado, lo que nos quiere decir que en efecto muy probablemente esos procesos de formación tuvieron un impacto, o también la relación y el trabajo en la modalidad pues los obligó a formarse o a actualizarse. Entonces digamos que ya hay un poco más de apertura para trabajar con este tipo de recursos tecnológicos, lo cual consideramos nosotros que es positivo. Muy bien, entonces aquí tenemos un gráfico que presenta esa comparativa que teníamos en las tablas. Básicamente es un gráfico resumen, lo pueden ver en el artículo con mayor detalle, pero básicamente lo que podemos concluir aquí es que los profesores tienen una mejor percepción de uso, percepción de facilidad y percepción de calidad técnica de los objetos virtuales de aprendizaje que los estudiantes, y de parte de los estudiantes consideran que tienen habilidades técnicas también altas como los profesores, que la calidad técnica es buena, pero noten que su actitud hacia el uso es mucho menor. Entonces nosotros hacemos unas recomendaciones en el estudio para aumentar esa actitud frente al uso de esos objetos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos? Primero, lo que ya les venía mencionando, que en efecto le ayudan a los profesores a mejorar esa presencia en línea. Hay un asunto muy importante cuando hablamos de educación virtual, no solo en el área de lengua, sino en todas las áreas, y es la importancia de la presencia del profesor a pesar de encontrarnos en un ambiente virtual de aprendizaje. Uno de los hallazgos nos dice que en efecto estos objetos virtuales de aprendizaje ayudan a que el profesor tenga una mejor presencia en ese ambiente virtual de aprendizaje, eh, pero justamente para mejorar esa aceptación de esos objetos virtuales de aprendizaje, creemos que hay que hacer pues como algunas cosas. Primero hay que obviamente actualizar los contenidos. Esos objetos virtuales de aprendizaje pronto cumplirán una década, aunque se han sostenido muy bien en el tiempo y los seguimos usando. De hecho, los estamos reutilizando para el diseño de otra modalidad. Cuando estemos en mejores condiciones económicas en esta universidad, esperamos hacer unos nuevos, con un nuevo estándar y con más posibilidades. Em,
También quisiéramos integrar herramientas más avanzadas. Ya para aquel momento estos objetos virtuales de aprendizaje tenían una pequeña herramienta que se llama el progreso global, que ha resultado muy positiva, es muy bien valorada por estudiantes y profesores. Quisiéramos tener una herramienta de esas, pero ya con un componente de inteligencia artificial o de analíticas de aprendizaje. Por supuesto, se requiere desarrollos de software que aún no tenemos aquí en la universidad, que se han hecho en otras partes del mundo. Esperaríamos poder integrarlo en algún momento. Igualmente eso implicaría y permitiría tener un componente de aprendizaje adaptativo que no tenemos allí, porque el flujo de aprendizaje en cada uno de estos objetos virtuales de aprendizaje está predefinido. Algo interesante es que los estudiantes pueden ir y volver, avanzar o devolverse y entrar tantas veces como quieran, pero sería muy interesante si pudiéramos ofrecerle a cada estudiante una ruta de aprendizaje personalizada. Eso nos parecería mucho más poderoso. Y finalmente, para cerrar, eh, quisiéramos también mirar otros desarrollos que promuevan otro tipo de habilidades, porque este estándar, no sé, SCORM, como les mencionaba el propio Jorge, se concentra en habilidades que no, digamos que el desarrollo de habilidades orales y otro tipo de asuntos como trabajo colaborativo no se hacen allí, se hacen en otros espacios de la plataforma, pero sería muy interesante si pudiésemos integrar estos componentes allí. Y también hablábamos de unos componentes o digamos que estrategias de gamificación y finalmente un desarrollo de una versión móvil por digamos que como lo veíamos en uno de los gráficos iniciales, em, los dispositivos que los estudiantes tienen hoy en día aquí en la universidad pues ya permiten que tengan, digamos, esa posibilidad de aprendizaje móvil que también nos gustaría explorar. Las referencias están allí y Clarísimas. pueden Están ahí acceder clarísimas. al artículo en la revista ICALA, el último número Están ahí publicado. súper claras. Los invitamos a mirarlo si les interesa el tema y cualquier pregunta con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge y Luis. ¿Alguna pregunta?